Muy bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, primer libro de Crónicas. Dios tiene algo reservado para nosotros en esa noche. Primer libro de Crónicas, capítulo 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1, leo para todos. Si usted puede y tiene la facilidad, vaya ubicándose. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer el verso 26 en adelante. Leo para todos aquí. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabat. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabat y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabat, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Segunda de Samuel o segundo libro de Samuel, vaya conmigo rápidamente, verso 12, y nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Si usted bien detalliza cuando lee la palabra de Dios, vamos a leer la misma historia, solamente que hay aquí algunas pequeñas situaciones que de eso quiero hablar. Dios me entregó un mensaje y quiero transmitirlo. Y dice la palabra de Dios en el verso 26, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 26. Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Repita conmigo: la ciudad de las aguas. A ver, una vez más, la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sé qué está acoplando. Vamos en el 28. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Dando una alabanza al Señor, hermanos, tengan la amabilidad de sentarse. A todos los amigos que nos visitan, si me regalas un poquito aquí el retorno, te lo agradecería. A todos los amigos que nos visitan, perfecto. En el nombre del Señor Jesucristo también le damos la bienvenida. Eso también es para usted, en el nombre de Jesús. Quiero tomar los próximos minutos, no sé cuánto tiempo tenga. Bueno, voy a ser breve. Yo no predico largo, yo predico cortico. 2 horas. Quiero tomar los próximos minutos, mis hermanos, y quiero dirigirme a ustedes bajo ese tema que he titulado Tiempo de Reyes, Tiempo de Guerras. Tiempo de Reyes, Tiempo de Guerras. Quiero empezar diciéndole, mis hermanos, que en el contexto de la historia antiguotestamentaria encontramos narrativas, relatos de muchos enfrentamientos, guerras, conflictos y aparejamientos entre el pueblo de Israel y las naciones enemigas. Es decir, que en toda la historia o en la gran mayoría de la historia del Antiguo Testamento, usted va a encontrar que siempre el pueblo de Israel estaba peleando con naciones enemigas, bien sea porque Dios lo mandara o por tomar la tierra que Dios había prometido. Eso es prácticamente, en contexto resumido,
lo que vas a encontrar en el Antiguo Testamento: guerras y más guerras. Quiero decirles, mis hermanos, que en aquel entonces las guerras no se peleaban con armas semiautomáticas, o con tanquetas de guerra, o con fusiles, ni mucho menos con misiles teledirigidos. No existían bombas nucleares, ni mucho menos granadas de fragmentación. En aquellos valles donde se aglutinaban los ejércitos para esas batallas, solo se escuchaba el sonido metálico de la espada chocando contra la espada enemiga. Dardos, saetas lanzadas por arcos atenazados que arrebataban la vida de los enemigos. Lamentos de ultratumba, gritos desmesurados, mientras la espada atravesaba el cuerpo y arrebataba la vida de los adversarios. El escudo, hermanos, golpeando contra el escudo del ejército enemigo, y el suspiro de guerreros agotados, siendo impulsados por la voluntad de sus corazones. Gritos de dolor, gemidos, lamentaciones. No había tiempo para descuidos, para parpadeos o para equivocaciones, pues era el momento de la guerra. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo curioso de todo esto es que ese tiempo de guerra, sangre y muerte se gestaba en un tiempo determinado. Cronológicamente hablando, esas batallas no comenzaban en cualquier época del año. La Biblia da detalles determinantes y puntuales cuando dice que había un tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero la pregunta en esta noche sería: ¿cuándo sería el tiempo para salir a la guerra? Pues las guerras de la antigüedad en el Oriente Medio no se disputaban en los meses de invierno, porque las lluvias o el clima tempestuoso dificultaban los viajes y las campañas militares. Decidían no salir a la disputa en los días de verano, ya que eran días muy calurosos. Y ni hablar del otoño. Esa época estaba marcada por tormentas del Mediterráneo imposibles de predecir. Es decir, que el clima era un clima aleatorio. Por tanto, hermanos, los reyes se encontraban que la primavera era la mejor época para ir a la guerra, pues el clima era más cálido y los hombres podían acampar sin dificultad. Las lluvias invernales habían calmado y los caminos sin pantanos eran más favorables para el paso de los carros con caballos y el rápido avance de las tropas. ¿Están conmigo, verdad? Alabanzas al nombre de Jesús. También era la época de la cosecha. La época de la primavera era la época de la cosecha del trigo y la cebada. Los ejércitos invasores podían vivir comiendo de la cosecha mientras avanzaban por el territorio a conquistar. Había entonces un periodo disponible de varios meses para la guerra durante la primavera. Muchos de los anales reales y comentarios incluyen una nota que señala que una campaña militar empezaba en el primer mes del año. Y quiero decirles, hermanos, que para los judíos el calendario que nosotros usamos, ellos no usan ese mismo calendario. Nosotros sabemos que está el mes de enero, febrero y terminamos hasta el último mes, que es diciembre. Pero para los judíos ellos tenían otro calendario. Y la primavera, en tanto, marca el comienzo del año en Israel. La primavera marca el comienzo del año en Israel. Por ello el primer mes del año para nosotros es enero, pero para ellos es conocido como el mes de Nisan. Repita conmigo: el mes de Nisan. ¿Qué significa el mes de Nisan? Significa el mes de la primavera. Aparte de ser el primer mes para los israelitas, fue en ese mes donde se produjo el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Por tanto, eso era como un adagio, algo que ellos utilizaban para salir a la guerra, ya que Dios les había dado la victoria en ese mes y ellos salían a la guerra precisamente en ese mes, el mes de Nisan. El mes de Nisan en nuestro calendario está entre marzo y abril, entre marzo y abril. Es decir que para esos días
ellos estarían saliendo a la batalla, estarían saliendo a la guerra. Alabanzas al nombre de Jesús. Todo rey, mis hermanos, todo rey debía salir a la guerra durante ese tiempo. Era una obligación del rey. Él tenía que salir a defender su hegemonía. Tenía que salir a defender a su gente, su reinado. Tenía que marcar territorio. Porque si él no salía, iban a unirse, iban a destruir su ciudad. Era algo obligatorio para todo rey, salir a la guerra. Pero al parecer, mis hermanos, esa época de quietud, la primavera, era una época donde los árboles daban su fruto. Era una época de quietud donde nadie quería salir del palacio. Y al parecer esa época de mucha abundancia, de prosperidad y quietud, sonaba más atractiva y atrayente a la idea de salir a la batalla. Era más atrayente quedarse en el palacio, quedarse en la comodidad del palacio, que ir a la batalla. Los bíblicos, hablo con los bíblicos en esa noche. No sé si ustedes recuerdan cuando David se quedó en el palacio. Y dice que era el tiempo de salir a la guerra, era el tiempo de salir a la batalla, pero él decide quedarse en el palacio. Y por la decisión de quedarse en el palacio, dice que uno de esos días, mirando en la azotea de su palacio, se encontró con una mujer llamada Betsabé. Esa mujer era la esposa de uno de sus siervos, Urías Eteo. Y ese hombre, por no salir a la guerra, por quedarse en la comodidad del palacio, en ese momento es tentado y es destruido, es reducido a nada. Es cuando David comete el pecado de adulterio y él intenta tapar su error y manda a matar a Urías, poniéndolo al frente de la batalla. Y quiero decir, mis hermanos, que Dios nos guarde en esa noche de habitar en palacios cuando es tiempo de salir a la batalla. Que Dios nos guarde, mis hermanos, de dormir hasta tarde cuando es tiempo de encontrarnos con Dios en la madrugada. Que Dios nos guarde, mis líderes, mis jóvenes, todos los que están escuchando ese mensaje, en el nombre de Jesús. Que Dios nos guarde de vivir una vida doble cuando es tiempo de guardar la santidad. Que Dios nos guarde, mis hermanos, de cerrar nuestros oídos, de cerrar nuestro corazón a la palabra de Dios cuando es tiempo de recibir, de abrirle el corazón a lo que Dios está hablando a su iglesia. Que Dios nos guarde de la frialdad. Que Dios nos guarde de la indiferencia. Cuando es tiempo, hermano, de que el alma, de que el corazón arda en el Espíritu Santo. Que Dios nos guarde de la indiferencia. Que Dios nos guarde de la frialdad. Cuando es tiempo de arder en la presencia de Dios. Con dos que me ayuden a predicar la hacemos en esa noche. Hablo con los que vinieron a recibir la palabra en esa noche. Que Dios nos guarde. Porque si hay un tiempo, hermano, para meternos en Dios, es este. Si hay un tiempo para meternos en Dios, es este. Quiero seguir, hermano, metiéndolo a ese mensaje. Quiero que usted me entienda, quiero que usted comprenda. Quiero que usted se identifique con lo que Dios está hablando en esa noche. Porque Joab, mis hermanos, es uno de los generales del rey David. Primera de Samuel capítulo 22, verso 1 al 2 dice: yéndose luego David de allí,
huyó a la cueva de Adulán. Eso sucede cuando Saúl empieza a perseguir a David y David decide huir a la cueva de Adulán. Y dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Los comentarios o los comentaristas bíblicos concluyen que en la amalgama, en la coalición, en la reunión de personas que se unió ese día a David, estaba inmerso Joab. 400 hombres, 399 y Joab. En esa unión, en esa amalgama que se unió a David ese día, estaba inmerso Joab. Joab poco a poco inicia su carrera militar y empieza a hacerse un nombre en el ejército de David, matando despiadadamente y sin contemplación alguna a todo aquel que represente una amenaza para sus objetivos. Él es el asesino de Abner, general de Saúl, al cual lo engaña haciéndose pasar por su amigo y le entierra la daga por la quinta costilla. Ese hombre manipula, entreteje, se muestra como una persona leal con el rey, pero con todo aquel que represente una amenaza para su posición, está dispuesto a destruirlo. Él, Joab, es el autor intelectual de la muerte de Absalón. Absalón es el hijo de David, el que se subleva contra su padre, y él es el autor intelectual de la muerte de Absalón, cuyo crimen quedó impune y nadie tuvo el valor de denunciarlo por temor a que él manipulara la escena. No sé si ustedes recuerdan que la Biblia habla de Absalón y dice que Absalón se levantó contra su padre, y dice que en aquel momento David tuvo que huir. Pero David tenía unos hombres valientes, 400. Y dice la Biblia que eran los valientes. Y estos hombres se levantan contra Absalón. Y la guerra ese día ocurre en un lugar llamado el bosque de Efraín. El bosque de Efraín. Y dice la Biblia que ese día fueron más los que mató el bosque que los que mató la espada. Y estando en el bosque de Efraín, hermano, la guerra arreció. Y dice que Absalón iba huyendo porque en ese momento el ejército de David había acercado al ejército de Absalón. Y Absalón iba huyendo en un mulo, en un asno. Y dice que iba pasando por un lugar que habían encinas. Es decir, habían ramas. Y él iba huyendo en ese mulo. Pero de la prisa dice que quedó atado allí. Dice que quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y dice que inmediatamente él quedó suspendido, quedó atado, quedó inmóvil. Los hombres de Joab lo rodearon, pero ninguno tuvo el valor de matarlo, porque era el hijo del rey. Así que ellos llevan la buena nueva a Joab, y Joab se dirige a ese lugar. Y dice que en ese momento él toma un arco y toma 3 dardos o 3 flechas. Y dice que las dispara y las entierra en el corazón del muchacho. Ese día muere Absalón, el hijo que se rebeló contra su padre. Pero lo que me llamó la atención, hermanos, es que hasta el día de la muerte de David, David no supo quién fue el autor de la muerte de su hijo. Hasta el día de la muerte de David, David nunca se dio de cuenta que Joab, su general, su mano derecha, había sido el autor de la muerte de su hijo. Ese hombre, hermanos, es un hombre que tiene experiencia en la guerra. Ese es un hombre que tiene pericia, que tiene perspicacia, que es astuto. Joab no ha peleado una sola guerra, no es novato. Es un hombre de experiencia. Es un hombre que sabe destruir reinos. Es un hombre que ha destruido a muchos reyes. Es un hombre que ha hecho caer a muchos poderosos, a muchos grandes. Joab los ha destruido. Ese es un hombre experto en la batalla. Y rápidamente ese hombre asciende en su autoridad militar. Ahora ese hombre es uno de los capitanes del ejército del gran rey David.
Y junto a él, como les decía, mis hermanos, se encuentra un grupo selecto. Es el grupo élite, es la élite de David, los valientes de David. Y quiero mencionarle rápidamente algunos, porque yo quiero que usted vaya como entendiendo y se vaya metiendo en ese mensaje. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 14 al 16. Dice: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Esos hombres en algún momento vieron la necesidad de David. David pide agua, y pide agua específicamente de ese lugar, del pozo que estaba en Belén. Y esos hombres eran hombres tan experimentados en la batalla, que aunque la ciudad estaba cercada por filisteos, esos hombres irrumpieron el campamento de los filisteos. No importó el número de filisteos. La Biblia dice detalladamente que esos hombres tomaron del agua del pozo y salieron y la llevaron a David. Eran hombres poderosos en batalla. Aparece otro hombre llamado Abisai. Ese hombre era el hermano de Joab. Dice: Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Ese alzó su lanza contra 300. Préstele atención: contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Si usted está entendiendo y está conmigo en esa noche, usted está entendiendo y va viendo que hay una clasificación de rangos y autoridades. Aparece otro hombre, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Casel. Ese mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Wow. Y arrebató al egipcio la lanza y lo mató con su propia lanza. Eso está en segunda de Samuel capítulo 23, verso 20. Lo pongo en contexto. ¿Usted sería capaz de ir en contra de alguien que tenga una arma de fuego y usted un simple palo? Pregunto. Yo creo que ninguno de nosotros, porque rápidamente acabaría con nuestra vida. ¿Qué le quiero decir? La pericia de este hombre, que descendió a ese hombre con un palo y le arrebató su lanza y lo mató con su propia lanza. Aparece otro hombre llamado José-Batsebet, el tamonita, principal de los capitanes. Este se reunió en un lugar llamado Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. La Biblia no da el número exacto, pero está hablando en plural. Había más de 2. Yo digo que había una multitud, porque siempre que la Biblia habla de filisteos, habla de muchos. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que esos hombres eran hombres poderosos en la guerra, poderosos en la batalla. Aparecen otros, pero no quiero tomarme el tiempo para hablar de todos ellos. Quiero avanzar y quiero ubicarme en segunda de Samuel capítulo 10, verso 7. Eso sucede cuando los amonitas y los sirios se hacen aborrecibles a David. Dice: cuando David oyó eso, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y quiero que usted vaya entendiendo hacia dónde el Señor nos quiere guiar. Porque cuando usted lee este texto, usted entiende que sobre Joab hay una autoridad superior al ejército de los valientes de David. Porque dice: envió David a Joab. O sea, Joab liderando con todo el ejército de los valientes. Es decir, que ese hombre era un hombre terrible en la guerra. Era un hombre despiadado. Sí, hubo uno que mató a un hombre con su misma lanza. Hubo un hombre que mató a 2 leones. Hubo un hombre que mató a 300. Pero ese hombre
es el que los lidera a ellos. Eso me hace entender que Jehová era un hombre más terrible que esos hombres. ¿Alguien está conmigo en esa noche? Le he dicho esto, hermano, porque Joab es un hombre despiadado, es un estratega militar, es un hombre experto en el campo de batalla, un hombre que no va a tener misericordia, es un hombre que no le temblará la mano para asesinar a sus enemigos, es un hombre que una vez fija su blanco, no va a descansar hasta eliminarlo, no va a descansar hasta eliminarlo. Ahora, mis hermanos, en el texto que nos hemos ubicado para iniciar este mensaje, hay un rey y hay una ciudad. Era el tiempo de salir a la guerra, pero ese rey se queda en la ciudad. Ese rey cree que es un rey infranqueable, se confía. No sé yo cuánto tiempo llevaba reinando y él se confía de sus habilidades. Él se confía en su fuerza. Él dice, yo tengo la fuerza para quedarme en el palacio. Es el tiempo de la guerra, pero él se queda en el palacio. Se conforma. Para él es lo mismo que pase algo extraordinario a que pase algo peculiar, normal. Él se queda en el palacio. Pero lo que él no sabe es que hay un hombre que está rodeando su ciudad. Merodeando su ciudad. Y ese hombre es Joab. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Joab es un hombre que es estratega, es un hombre inteligente. Joab no va a atacar tus virtudes, tus puntos altos. Joab no va a atacar tus puntos álgidos, tus fortalezas. Ese hombre es inteligente y él sabe que si él ataca los puntos débiles, aleluya, si él ataca los puntos que están descuidados, si él ataca los puntos que para ti quizás en un tiempo fueron algo importante, pero han pasado los años y para ti es algo igual hoy en día, ese hombre sabe que si poco a poco empieza a merodear la ciudad, empieza a hacer la inteligencia, poco a poco él va a ir minando la ciudad, va a ir ingresando a la ciudad, va a ir penetrando las defensas. Ese hombre no va a atacarte de frente. Satanás no va a atacar de frente. Satanás va a buscar los puntos débiles de tu vida y va a intentar penetrarlos, y va a intentar una y otra hasta que consiga de entrar a la ciudad, porque él sabe que cuando entre a la ciudad, no importa el nombre del rey, no importa el apellido del rey, no importa el tiempo que el rey lleva en la iglesia, no importa el cargo del rey, él sabe que si entra a la ciudad, llegará el día que va a asesinar al rey. Yo sé que ya usted está entendiendo lo que Dios quiere hablar. ¿Cuántos están conmigo en esa noche? ¿Cuántos dicen, Señor, háblame en esa noche, habla mi vida? Alama sata ya bajando. Ese hombre es un hombre inteligente, mis líderes. Hay cosas que son vitales para que el hombre pueda subsistir. Yo creo que si a nosotros nos quitan el teléfono, la tecnología, podremos durar mucho tiempo subsistiendo. Si a nosotros nos quitan la energía, igual vamos a vivir. Si a nosotros nos quitan la comida, pentecostales al fin, ¿no? Bueno, algún tiempo estaremos vivos. Pero hay cosas que son vitales para que el hombre pueda subsistir. El aire, inevitable, pero está también el agua.
Había una ciudad, lo voy a poner en contexto para que usted me entienda. Había una ciudad, no quedaba parte de la ciudad del rey, quedaba allí. Y esa era la ciudad de las aguas, la ciudad de las aguas. La ciudad de las aguas, mis hermanos, era el sitio de acopio. Era el sitio de acopio y de abastecimiento a la ciudad real con el agua. A ver, contexto. Las empresas municipales que hacen que el agua llegue a las casas, eso era más o menos la ciudad de las aguas. Era la ciudad que abastecía a la ciudad real para que hubiera agua en ella. Joás es un hombre inteligente. Y Joás lo primero que hace es tomar la ciudad de las aguas. Tomar la ciudad de las aguas, tomarla. ¿Por qué? Porque si le falta el agua, tarde que temprano, ellos van a tener que salir de la ciudad real. Pasará un mes, pasarán 20 días, no lo sé, 2 meses, 3 meses. Pero tarde que temprano ellos tendrán que salir de la ciudad. Y cuando eso acontezca, Joab va a asesinar al rey. Por eso él no va de frente. Él primero toma la ciudad de las aguas. Porque él sabe que si falta el agua, el reinado de ese hombre va a acabarse. ¿Sabe, mi hermano, que Jesús habló de eso? Y él dijo de la siguiente manera, hablando de las aguas: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiero decirle? El agua, hermanos, es una simbología del Espíritu Santo. Es una simbología del Espíritu Santo. Y Joab sabe, por eso le dije que cualquier cosa puede faltar aquí, pero que no falte la presencia de Dios. Porque Joab sabe que si quita las aguas de tu vida, es decir, si quita el Espíritu Santo de tu vida, tarde o temprano te vas a apagar. Te vas a ir al mundo. Vas a caer en el pecado. Hay gente, hermano, que está en medio de la congregación, pero hace ratos Joab le quitó su ciudad, la ciudad de las aguas. Y por eso les cuesta alabar a Dios. Les cuesta decir amén. Les cuesta darle una alabanza al Señor. Les cuesta conectarse con la presencia de Dios. Y ellos creen que es algo normal. Pero lo que no saben es que ya hace mucho tiempo Joab quitó las aguas de su ciudad. Y si no mató al rey, está a punto de matar al rey. Es decir, está a punto de acabar con tu vida. Las aguas, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede faltar en la vida del creyente. Hay algunos que andan ya por ahí predicando que eso no es necesario. Que no, que el Espíritu Santo era para otro tiempo. Pero yo quiero decir que sí es necesario el Espíritu Santo. Que sí es necesario hablar en lenguas. Que sí es necesario recibir la gloria de Dios. Que sí es necesario llenarse del río, de la fuente, de lo que proviene del cielo para nuestra vida. Toda ciudad, hermano, tenía guardianes. Toda ciudad tenía porteros. Toda ciudad tenía atalayas. Toda ciudad tenía guerreros. Y esa historia no es la excepción. Esa ciudad tenía guerreros. Esa ciudad tenía atalayas. Esa ciudad tenía gente que tenía la obligación de defender la ciudad. Pero en ese contexto, al parecer por la frialdad del rey, se han enfriado un poco. Se han enfriado no solamente el rey, sino el reino. Por la frialdad de ese hombre, se ha enfriado no solamente él, sino el reino.
Y esos hombres, en vez de salir a la guerra a defender su rey, a defender su tierra, se quedan en la misma comodidad del rey. Pero en esa noche, mis hermanos, yo quiero decir que es necesario que nosotros levantemos a algunos guerreros en esa noche. Algunos guerreros que han estado dormidos, algunas atalayas que han estado dormidos. Amén. Algunos hombres de guerra, algunos valientes que han estado dormidos, que durante tanto tiempo han servido a Dios, que durante tanto tiempo predicaban, se llenaban del Espíritu Santo, pero ahora están dormidos. Y en esa noche la palabra de Dios viene como advertencia, porque es necesario sacudirnos, es necesario levantarnos, es necesario volver a la presencia, es necesario estar preparados para la guerra. Wow, yo siento que Dios está impactando la vida de alguien a través de esa palabra. Hablo con líderes que han servido a Dios durante mucho tiempo. Hablo con mujeres que se han guardado para Dios. Hablo con hombres que le han servido a Dios con todo su corazón, pero ahora parece que están dormidos. Y por eso el Señor en esta noche tiene que decirnos: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hablo con algunos valientes que nos vamos a levantar. Algunos están dormidos, sí, pero yo hablo con algunos que nos vamos a levantar. Wow, que vamos a tomar la decisión y vamos a decir: ya basta. Salimos de ese pecado, salimos de eso que nos aleja, salimos de la conformidad y volvemos a la presencia de Dios. A ver, alguien que lo crea. Alguien que pueda aplaudir la presencia de Dios. Alguien que pueda decir: Señor, despierta mi espíritu en esta noche. Oh, hermano, siento un poder ahora. Hay una autoridad ahora aquí. Porque si alguien es atado en el nombre de Jesús, va a ser libre. Si hay un pecado que no te deja avanzar, en el nombre de Jesús reprendemos ese pecado. Y talama shata ya bajanda. Si hace tiempo te sientes estancado, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos levantamos. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Santo, santo, poderoso es Jesús. Poderoso es Jesús de Nazaret. Poderoso es Jesús. Poderoso es Jesús de Nazaret. Mentiras del diablo, no te vas a apartar, no te vas a ir de la presencia, no te vas a ir de la casa. Aquí hay poder en esta noche. Aquí hay poder en esta noche. Llénese, usted que está dormido, llénese. Aproveche. Que tiene apariencia de que vive, pero está muerto. Pero Dios en esta noche vino con el poder de su espíritu para resucitar lo que está muerto. Llénese, aproveche. Ayama shata la bajanda. Adóralo. Sí, adore. Si usted siente, hermano, désela. Que para eso hemos venido a este culto. Te miró, te seleccionó y quiere salvarte. Te miró, te seleccionó y quiere levantarte. Te miró, te seleccionó y quiere llenarte. Sí, llénese. Usted que quiere el Espíritu Santo para servirle a Dios, reciba el Espíritu Santo. Oh,
Dele la gloria a Dios. ¿Y por qué su alabanza tiene que depender de otro? ¿Por qué su alabanza, su adoración tiene que depender de otro? ¿Cómo que si hay alguien que ya le robaron la ciudad de las aguas y está muerto, entonces usted no va a adorar a Dios porque el de al lado? No, tome la decisión en esta noche de levantarse y recuperar lo que Dios le ha dado. Y si el que está al lado suyo no hace nada para ello, no siga sus pasos, no siga ese ejemplo. Oh, sí, hágale sin miedo, llénese, reciba, arrepiéntase hoy, dígale: Señor, sí, he descuidado esto en mi vida, pero hoy me levanto para tomar lo que me pertenece, lo que usted me dio. Me levanto a tomar lo que usted me dio. Aleluya. Yo voy a invitar a los que sientan que el Espíritu Santo les habló en esa noche. Solo a los que sientan. Solo a los que sientan. Esto es del Espíritu. Aquí no vamos a emocionar a nadie. No vamos, nada. Que Jesucristo haga lo que quiera hacer con su iglesia. Esto no es de nombres. Esto no es de ninguno de nosotros. Esto es de Jesús. He dicho, esto es de Jesús de Nazaret. Todos los que sientan que Dios les habló en esa noche, todos los que sientan, todos los que se hayan identificado, todos los que se hayan identificado con este mensaje, aleluya, en el nombre de Jesús hay poder en esa noche. Hoy nos levantamos. Alama Shata, alama Haya. Hoy nos levantamos, mis líderes. Hoy nos levantamos, predicadores. Hoy nos levantamos, músicos. Hoy nos levantamos para tomar lo que Dios nos ha dado. Hay enemigos que han querido minar nuestra vida. Y yo lo sé porque yo también he tenido enemigos que han querido quitarme lo que Dios me ha dado. Y el pecado hay veces me rodea y quiere entrar a la ciudad y quiere arrebatar lo que Dios nos ha dado. Pero hoy le vamos a decir al pecado: en el nombre de Jesús retrocede. Hoy le vamos a decir a la fornicación: en el nombre de Jesús retrocedes. Hoy le vamos a decir a la pornografía: en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios imparable. Dios imparable. Dios imparable. Porque los hombres se pueden detener, pero a Dios nadie lo detiene. Dios imparable. Aleluya. Aleluya. Yo quiero invitarlos, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a Dios ahora. Yo quiero invitarlos a todos mis líderes. Vamos a cantarle a Dios. Vamos a decirle: Señor, tú eres imparable. En el nombre de Jesús. Vamos a decirle. Todos de pie, vamos a adorar, vamos a llenarnos hoy. Todos, que nadie se quede con la boca callada. Que nadie se quede con la boca callada.